¿Alguna vez has notado algo extraño que nos sucede a los seres humanos? Cuando soñamos con algo que realmente deseamos. Cuando visualizamos esa vida que queremos construir. Cuando nos acercamos a nuestras metas más importantes, algo dentro de nosotros comienza a frenar. Es como si una parte de nuestra mente dijera, «Alto, esto es suficiente». Es una experiencia tan universal que casi parece diseñada a propósito. Piénsalo. Estás ahí, emocionado por un proyecto que podría cambiar tu vida, visualizando cada detalle, sintiendo la energía de la posibilidad corriendo por tus venas. Y entonces aparece esa voz sutil que susurra dudas, esa sensación extraña en el estómago, esa tendencia inexplicable a procrastinar justo cuando deberías estar más motivado. No estás loco, no eres perezoso, no tienes falta de voluntad. Lo que experimentas es uno de los mecanismos más sofisticados y antiguos de supervivencia que poseemos como especie. Y paradójicamente, este mismo mecanismo que una vez nos salvó la vida, ahora puede estar limitando nuestra capacidad de crear la vida que realmente deseamos. Hoy vamos a explorar juntos uno de los misterios más fascinantes de la psicología humana. Vamos a descubrir por qué, cuando estamos a punto de alcanzar aquello que más anhelamos, nuestro propio cerebro parece convertirse en nuestro mayor obstáculo. Pero más importante aún, vamos a entender cómo podemos trabajar con esta antigua sabiduría en lugar de luchar contra ella. Esta no es una simple conversación teórica. En los próximos minutos vas a entender las razones científicas, psicológicas y evolutivas detrás de ese extraño sabotaje interno que todos hemos experimentado. Vas a reconocer patrones en tu propia vida que quizás nunca habías conectado antes. Vas a comprender mecanismos que hasta ahora permanecían ocultos en las sombras de tu inconsciente. Y lo más importante, vas a descubrir cómo trabajar con estos procesos ancestrales de manera que te apoyen en lugar de limitarte. Porque aquí está la verdad que pocas personas comprenden. El mismo sistema que parece sabotear tus sueños también contiene la llave para realizarlos. Todo depende de cómo aprendas a interpretarlo, cómo aprendas a bailar con él, cómo aprendas a honrarlo mientras sigues avanzando hacia lo que realmente quieres crear. Si sientes que este mensaje resuena contigo, un pequeño me gusta me dice que voy por buen camino. Y si decides acompañarme en este viaje de descubrimiento, suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando a explorar los misterios más profundos de la mente humana y la naturaleza de la manifestación consciente. Ahora, comencemos esta historia en 1953, en los pasillos de la Universidad de Harvard. Era el tipo de día gris y lluvioso que caracteriza los inviernos de Nueva Inglaterra, cuando el joven psicólogo David McClelland estaba revisando los resultados de su última investigación en su oficina con vista al campus histórico. Era un día cualquiera cuando David McClelland notó algo que lo dejó perplejo. Los estudiantes con mayor deseo de éxito, aquellos que parecían más motivados y determinados, aquellos que hablaban con más pasión sobre sus objetivos futuros, comenzaban a autosabotearse precisamente cuando se acercaban a sus metas. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de la motivación humana y abrió una línea de investigación que continúa hasta nuestros días. McClelland había estado observando a miles de estudiantes durante varios años, siguiendo sus patrones de comportamiento, sus niveles de rendimiento, sus respuestas emocionales ante diferentes tipos de desafíos. Lo que encontró desafió todo lo que creíamos saber sobre el éxito y la motivación. Existía un patrón inquietante y consistente.
Cuanto más se acercaban las personas a sus metas más importantes, más probable era que encontraran formas inconscientes, sutiles y aparentemente inexplicables, de sabotear su propio progreso. No era algo obvio. No eran estudiantes que de repente dejaran de estudiar o abandonaran sus clases. Era mucho más sutil que eso. Un estudiante brillante que de repente olvidaba fechas importantes de exámenes. Otro que desarrollaba misteriosos dolores de cabeza justo antes de presentaciones cruciales. Una estudiante que se encontraba inexplicablemente distraída durante las semanas más importantes del semestre. McClelland comenzó a darse cuenta de que estaba observando algo que iba mucho más allá de la simple falta de disciplina o motivación. Estaba viendo la manifestación de algo más profundo, algo que parecía estar programado en la estructura misma de la psique humana. Imagina por un momento tu propia experiencia. Llévate mentalmente a esos momentos de tu vida cuando tenías algo realmente importante en puerta. Quizás era ese trabajo que siempre habías querido. Esa relación que podía cambiar tu vida, ese proyecto creativo que había estado germinando en tu corazón durante meses. Recuerda cómo te sentías cuando estabas en el umbral de conseguirlo. ¿Notaste algo extraño? ¿Una mezcla confusa de emociones? ¿Emoción mezclada con ansiedad? ¿Esperanza teñida de miedo? Quizás cuando eras niño soñabas con algo específico. Lo deseabas intensamente. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz en tu interior susurraba dudas. Esa sensación de querer algo desesperadamente, mientras una parte de ti esperaba secretamente no conseguirlo, para no tener que lidiar con las complicaciones que el éxito podría traer. Esta ambivalencia no es una falla de carácter, no es evidencia de falta de merecimiento o de preparación insuficiente. Es un mecanismo evolutivo profundamente arraigado en nuestro cerebro, tan antiguo como la humanidad misma y tan sofisticado como cualquier sistema de seguridad moderno. Hace miles de años, en las vastas sabanas africanas donde evolucionaron nuestros ancestros, la supervivencia dependía de un delicado equilibrio entre la audacia y la cautela. El optimismo excesivo podía ser letal. Si un cazador confiaba completamente en el éxito de su cacería y bajaba la guardia, si se volvía descuidado por el exceso de confianza, podía terminar siendo presa en lugar de cazador. Si un recolector se aventuraba demasiado lejos de la seguridad del grupo, atraído por la promesa de frutas más abundantes, podía no regresar nunca. Por esta razón, a lo largo de millones de años de evolución, nuestro cerebro desarrolló un sofisticado sistema de frenos para protegernos del exceso de confianza. Un sistema que evaluaba constantemente el nivel de riesgo de nuestras acciones y que tenía el poder de activar respuestas de cautela cuando detectaba que nos estábamos aventurando demasiado lejos de nuestra zona de seguridad conocida. Este sistema no distinguía entre riesgos físicos y riesgos psicológicos. No podía diferenciar entre el peligro de ser devorado por un depredador y el peligro de ser rechazado socialmente por alcanzar un nivel de éxito que pudiera despertar envidias o resentimientos. Para este antiguo sistema, cualquier situación que implicara cambio significativo, exposición aumentada o alejamiento del status quo era potencialmente peligrosa. En el mundo moderno, este sistema de protección ya no es necesario para nuestra supervivencia física inmediata, pero sigue activo, funcionando en segundo plano, como un programa de fondo en una computadora. Cuando nos acercamos a nuestros sueños más importantes, cuando comenzamos a visualizar cambios significativos en nuestras vidas, nuestro cerebro primitivo interpreta esto como una situación potencialmente peligrosa y activa las mismas alarmas ancestrales que una vez
protegían a nuestros antepasados de los depredadores y otros peligros del entorno. El resultado es esa extraña sensación de estar siendo jalado en dos direcciones opuestas. Una parte de nosotros, la parte evolutivamente más reciente, se emociona con las posibilidades y quiere avanzar hacia nuestros objetivos. Pero otra parte, más antigua y más primitiva, comienza a enviar señales de alarma, tratando de hacernos más cautelosos, más lentos, más conservadores en nuestro enfoque. Lo fascinante de este descubrimiento de McClelland era que no se limitaba a un tipo específico de persona o meta. Lo observó en futuros médicos que de repente comenzaban a cuestionar si realmente querían ayudar a las personas, en artistas que perdían toda inspiración cuando se acercaban a completar su obra maestra, en emprendedores que encontraban razones para posponer el lanzamiento de sus proyectos más prometedores. Era como si hubiera una fuerza invisible que se activaba precisamente cuando las personas estaban a punto de lograr algo significativo. Y esta fuerza no discriminaba entre objetivos nobles o ambiciosos, entre sueños altruistas o personales. Simplemente respondía al nivel de cambio e incertidumbre que cualquier éxito importante inevitablemente traería. McClelland documentó caso tras caso de estudiantes brillantes que habían trabajado durante años hacia una meta específica, solo para encontrarse inexplicablemente saboteando sus propios esfuerzos en los momentos cruciales. Lo más desconcertante era que estos individuos parecían genuinamente sorprendidos por su propio comportamiento. No era una decisión consciente abandonar sus sueños. Era como si algo más profundo hubiera tomado el control. Lo que McClelland había descubierto inadvertidamente era el escenario de una batalla épica que se libra silenciosamente en nuestro cerebro cada vez que nos acercamos a algo verdaderamente importante para nosotros. Una batalla entre dos sistemas evolutivos diferentes, cada uno con su propia lógica, cada uno con su propia función de supervivencia, pero operando con prioridades completamente opuestas. Los neurocientíficos han identificado este fenómeno. Inicialmente lo llamaron fobia al éxito, aunque este término no captura completamente la complejidad y la elegancia del proceso que está ocurriendo. En realidad, se trata de un conflicto fascinante entre dos sistemas cerebrales distintos que evolucionaron en diferentes momentos de nuestra historia como especie y que operan con diferentes mapas de supervivencia. El primer sistema, el más reciente evolutivamente hablando, reside en la corteza prefrontal, esa región del cerebro que se desarrolló cuando nuestros ancestros comenzaron a usar herramientas complejas, a planificar a largo plazo, a crear arte y a imaginar futuros posibles. Esta región es el centro de nuestra imaginación y planificación. Es la parte de nosotros que puede visualizar escenarios que nunca han existido, que puede combinar ideas de maneras completamente nuevas, que puede sentir emoción por posibilidades que aún no se han manifestado. Esta región nos permite soñar, visualizar futuros posibles y crear estrategias sofisticadas para alcanzar nuestras metas. Es la parte de nosotros que se emociona cuando imagina nuevas posibilidades, que siente energía cuando contempla el potencial de crecimiento, que nos impulsa hacia adelante con una mezcla embriagante de esperanza y determinación. El segundo sistema, mucho más antiguo, se encuentra en nuestro cerebro límbico, esa región emocional primitiva que heredamos de nuestros ancestros mamíferos, reptiles y aún más antiguos. Este sistema se desarrolló durante millones de años, cuando la supervivencia dependía de respuestas rápidas e instintivas ante amenazas inmediatas. Su única misión,
refinada a través de incontables generaciones, es mantenernos seguros y vivos. Para este sistema ancestral, cualquier cambio significativo representa una amenaza potencial. Su lógica es simple y directa. Lo conocido es seguro, lo desconocido es peligroso. Este sistema no tiene la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de cambio o de evaluar matices complejos. Su trabajo es detectar desviaciones del patrón familiar y activar respuestas de precaución. La doctora Lisa Barrett, de la Facultad de Medicina de Harvard, logró capturar este conflicto en tiempo real utilizando la tecnología más avanzada de resonancia magnética funcional. Su investigación, publicada en el Journal of Neuroscience, se ha convertido en un hito en nuestra comprensión de estos procesos internos. Cuando los participantes en su estudio hablaban sobre sus sueños y aspiraciones más importantes, cuando describían en detalle lo que realmente querían lograr en sus vidas, sus escáneres cerebrales mostraban un fenómeno extraordinario que Barrett describió como hermoso y aterrador a la vez. La corteza prefrontal se iluminaba intensamente, radiando actividad neuronal como fuegos artificiales, mientras la persona describía sus visiones del futuro. Las áreas asociadas con la creatividad, la planificación y la motivación se volvían hiperactivas. Era como si el cerebro estuviera celebrando, preparándose para la aventura de crear algo nuevo. Pero simultáneamente, y esto fue lo que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados, el sistema límbico comenzaba a enviar señales de alarma. La amígdala, el centro del miedo, se activaba como si el cerebro estuviera detectando una amenaza inminente. El hipotálamo comenzaba a liberar hormonas de estrés. El sistema nervioso simpático se preparaba para respuestas de lucha o huida. Dos sistemas trabajando en direcciones completamente opuestas, creando una tormenta perfecta de ambivalencia interna. Era como si el cerebro estuviera diciendo simultáneamente, «Sí, hagámoslo», y «No, es demasiado peligroso», en el mismo momento. Este conflicto no se queda confinado en nuestro cerebro como algo abstracto o teórico. Se manifiesta en nuestro cuerpo de maneras que podemos sentir físicamente, de maneras que afectan nuestra capacidad de actuar de forma coherente hacia nuestros objetivos. El ritmo cardíaco se vuelve irregular, alternando entre aceleración y desaceleración. Los músculos se tensan, especialmente en el cuello, los hombros y la mandíbula. La respiración se vuelve más superficial y menos eficiente. La digestión se ve afectada, creando esa sensación de mariposas en el estómago o incluso náuseas. El sueño puede volverse inquieto, poblado de sueños confusos o ansiosos. Es como si nuestro cuerpo se preparara simultáneamente para correr hacia nuestros sueños y huir de ellos. Esta contradicción física crea una experiencia muy particular. Nos sentimos energizados y agotados al mismo tiempo, emocionados y temerosos, confiados e inseguros. En la década de 1960, un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, liderados por el psicólogo experimental Dr. Neil Miller, diseñó una serie de experimentos ingeniosos para estudiar este fenómeno de manera controlada. Crearon lo que llamaron paradigma de conflicto de aproximación-evitación, utilizando ratones de laboratorio en un entorno cuidadosamente diseñado. Los ratones aprendieron rápidamente a correr por un laberinto hacia la comida situada al final, motivados por el hambre natural. Pero luego los investigadores introdujeron una variable crucial. Cuando los ratones se acercaban al objetivo, a una distancia específica del alimento,
Recibían pequeñas descargas eléctricas muy suaves, apenas perceptibles, pero suficientes para crear una asociación de incomodidad. El resultado fue revelador y se ha replicado en cientos de estudios posteriores. Los ratones comenzaron a mostrar un comportamiento que los investigadores describieron como exquisitamente conflictivo. Corrían hacia la comida porque tenían hambre y sabían que estaba ahí, pero cuando se acercaban a la zona donde habían experimentado la descarga, se detenían abruptamente, retrocedían, volvían a avanzar, se detenían de nuevo. Finalmente, muchos ratones desarrollaron un patrón donde se quedaban paralizados en el centro del laberinto, en una zona que los investigadores llamaron el punto de equilibrio del conflicto. No podían avanzar hacia la comida debido a la ansiedad asociada con la descarga, pero tampoco podían retroceder completamente debido a la motivación del hambre. Estaban literalmente atrapados entre dos fuerzas igualmente poderosas. Este mismo patrón se replica con asombrosa precisión en la experiencia humana, aunque de maneras mucho más sutiles y complejas. Nuestros sueños y aspiraciones son como esa comida que deseamos. Representan nutrición psicológica, crecimiento, realización. Pero nuestras experiencias pasadas de decepción, fracaso, crítica o rechazo son como esas pequeñas descargas eléctricas. Cada vez que nos acercamos a algo verdaderamente importante, estos recuerdos de dolor anterior se activan automáticamente, creando una zona de conflicto alrededor de nuestros objetivos más importantes. Tal vez en tu infancia recibiste el mensaje, directo o indirecto, de que no debes soñar demasiado alto o ser realista. La vida no es un cuento de hadas. Quizás experimentaste la decepción aguda de no conseguir algo que realmente querías, y esa experiencia se grabó en tu memoria emocional como una advertencia. Tal vez fuiste criticado por ser demasiado ambicioso o tener la cabeza en las nubes. Estas experiencias se graban en nuestro cerebro como advertencias de seguridad, pequeñas alarmas que se activan automáticamente cada vez que nos acercamos a territorio desconocido o cuando nos preparamos para tomar riesgos significativos. No son recuerdos conscientes que podemos examinar racionalmente. Son respuestas emocionales automáticas que operan debajo del umbral de la conciencia. Resultado es que desarrollamos lo que los psicólogos llaman zona de aproximación-evitación alrededor de nuestros objetivos más importantes. Nos sentimos atraídos hacia ellos, pero también experimentamos resistencia. Queremos avanzar, pero también queremos mantenernos seguros. Esta dualidad crea esa experiencia tan familiar de sentirnos atorados o bloqueados justo cuando deberíamos estar más motivados. La investigación de Barrett reveló algo aún más fascinante. No todas las personas experimentan este conflicto con la misma intensidad. Aquellos que habían tenido experiencias tempranas de apoyo incondicional y seguridad emocional mostraban menos activación en el sistema límbico cuando hablaban de sus aspiraciones. Sus cerebros parecían haber aprendido que soñar en grande no era necesariamente peligroso. Por el contrario, las personas que habían experimentado críticas constantes, rechazo o inestabilidad emocional en sus años formativos mostraban una hiperactivación dramática del sistema de alarma cuando se les pedía que visualizaran el éxito. Era como si sus cerebros hubieran sido entrenados para asociar cualquier forma de sobresalir o destacar con peligro emocional. Esto no significa que estas personas estén condenadas a sabotear sus sueños para siempre. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para aprender nuevos patrones y crear nuevas asociaciones.
pero sí significa que algunas personas necesitarán ser más pacientes y compasivas consigo mismas mientras aprenden a reprogramar estas respuestas automáticas. Pero la complejidad de este fenómeno se extiende mucho más allá de nuestros cerebros individuales y nuestras experiencias personales. Vivimos inmersos en estructuras sociales y culturales que, de maneras tanto obvias como sutiles, refuerzan estos antiguos patrones de precaución alrededor del éxito y la realización personal. Los monjes budistas tibetanos, con su tradición milenaria de observación contemplativa de la mente humana, han identificado y estudiado este fenómeno durante siglos. Lo describen con una metáfora que es tanto hermosa como precisa. La mente humana es como una mano que trata de abrirse y cerrarse al mismo tiempo. Esta contradicción interna no es vista en la tradición budista como un problema a resolver o un obstáculo a superar, sino como una característica fundamental de la experiencia humana que debe ser comprendida, aceptada y trabajada con sabiduría. Los textos antiguos hablan de esta dualidad como el noble conflicto del crecimiento, reconociendo que la tensión entre expansión y contracción, entre aventura y seguridad, es parte natural del proceso de despertar y evolución de la conciencia. En la cultura japonesa, este estado se conoce con un término específico: Ikigai no Tate, o conflicto Ikigai. Ikigai, esa hermosa palabra que representa el propósito de vida, la razón de ser que nos hace levantarnos cada mañana con entusiasmo. Pero cuando este propósito profundo entra en conflicto con las expectativas sociales tradicionales, con las normas familiares heredadas o con las presiones culturales de conformidad, puede crear una sensación de parálisis interna que los japoneses no solo reconocen, sino que consideran como una etapa normal y necesaria del crecimiento personal. La cultura japonesa ha desarrollado incluso rituales específicos para honrar y trabajar con esta tensión. El concepto de mono no aware, esa sensación agridulce de la transitoriedad de todas las cosas, incluye la comprensión de que nuestros sueños y aspiraciones también están sujetos a cambio y transformación, y que parte de la sabiduría consiste en aprender a mantener nuestros objetivos con una mezcla de determinación y desapego. La psicología moderna ha profundizado en este territorio con investigaciones cada vez más sofisticadas que revelan capas de complejidad que van mucho más allá de lo que inicialmente comprendimos. El Dr. Tim Kasser, de la Universidad de Rochester, dedicó más de una década a estudiar la relación entre tipos de objetivos y bienestar psicológico. Su investigación más influyente siguió a 300 personas durante 6 meses, divididas en grupos según el tipo de metas que perseguían. Kasser encontró algo completamente contraintuitivo que desafió las asunciones básicas de nuestra cultura orientada al logro. Aquellos participantes que se enfocaban principalmente en objetivos extrínsecos, dinero, fama, imagen pública, estatus social, experimentaban niveles progresivamente crecientes de ansiedad, depresión y malestar general precisamente cuando se acercaban a sus objetivos. Era como si el logro mismo se hubiera convertido en una fuente de sufrimiento en lugar de satisfacción. Por el contrario, quienes perseguían objetivos intrínsecos, crecimiento personal, relaciones significativas, contribución a la comunidad, expresión auténtica, reportaban mayor bienestar a medida que progresaban, incluso cuando enfrentaban obstáculos o contratiempos. Pero aquí es donde la investigación de Kasser reveló algo aún más profundo y perturbador. Incluso las personas en el segundo grupo, aquellas con objetivos más auténticos y alineados, experimentaban el fenómeno de autosabotaje
cuando sus metas comenzaban a ganar momentum y visibilidad social. Era como si hubiera algo en la exposición pública del éxito, independientemente de su naturaleza, que activara estos antiguos sistemas de alarma. Este patrón apunta hacia una verdad incómoda sobre la naturaleza de las sociedades humanas. A lo largo de la historia, las comunidades han desarrollado mecanismos sofisticados para mantener un cierto equilibrio interno, para prevenir que cualquier individuo acumule demasiado poder, recursos o influencia de manera que pudiera desestabilizar el orden social establecido. La antropóloga Sarah Johnson pasó 3 años viviendo con una tribu en la región del Congo, estudiando precisamente estos dinámicos sociales alrededor del éxito individual. Lo que descubrió fue un microcosmo de patrones que se replican en culturas alrededor del mundo, trascendiendo diferencias de geografía, tecnología o estructura social. Los jóvenes guerreros que tenían éxito excepcional en la caza, aquellos que traían más alimento, que demostraban mayor habilidad, que comenzaban a ganar reconocimiento especial. Realizaban rituales específicos y elaborados antes de cada expedición subsecuente. Estos rituales no eran celebraciones de su habilidad, sino ceremonias de humildad y limpieza energética. El chamán de la tribu, un hombre de unos 70 años con una comprensión intuitiva profunda de la psicología humana, le explicó a Johnson el propósito de estos rituales. Quien tiene demasiado éxito muy rápido atrae la envidia de los espíritus y la desconfianza de los hermanos. Por eso, después de una gran victoria, debe mostrar que sigue siendo parte de la tribu, que su poder no lo ha separado de nosotros, que sigue respetando el equilibrio sagrado que mantiene unida a la comunidad. Esta sabiduría ancestral refleja una comprensión intuitiva de dinámicos psicológicos que la ciencia moderna está apenas comenzando a mapear de manera sistemática. El éxito visible crea ondas en el sistema social que pueden generar tanto admiración como resentimiento, tanto inspiración como amenaza percibida. En nuestro mundo contemporáneo, estos mismos patrones se manifiestan de maneras más sofisticadas, pero igualmente poderosas, a través del fenómeno que conocemos como síndrome del impostor. Las personas más exitosas, más capaces, más preparadas, a menudo sienten que son fraudulentas, que están engañando a todos, que en cualquier momento serán descubiertas y expuestas como incompetentes. La doctora Pauline Clance, quien acuñó el término síndrome del impostor, después de años de trabajo terapéutico con ejecutivos de alto rendimiento, notó un patrón fascinante y aparentemente paradójico. Las personas más capaces, aquellas con evidencia objetiva más clara de su competencia y logros, eran precisamente las que más tendían a atribuir sus éxitos a la suerte, las coincidencias, el timing perfecto o la incompetencia de otros. Era como si aceptar plenamente su competencia y mérito fuera psicológicamente amenazante de una manera que no podían articular conscientemente. Clance observó que sus pacientes más exitosos desarrollaban elaboradas narrativas internas para explicar sus logros de maneras que minimizaran su responsabilidad personal y, por extensión, su exposición a las dinámicas sociales complejas que acompañan al éxito visible. La socióloga María Santos dedicó 5 años a estudiar este fenómeno en 15 países latinoamericanos, entrevistando en profundidad a 2.000 personas sobre sus experiencias con el éxito, la ambición y las reacciones sociales a sus logros. Su investigación reveló patrones culturales sorprendentemente consistentes que trascienden fronteras nacionales y diferencias socioeconómicas. Santos descubrió lo que llamó síndrome de la amapola,
alta. Una referencia al proverbio que dice que la amapola, que crece más alta, es la primera en ser cortada. Este síndrome describe la tendencia social sistemática a cortar o reducir a quienes sobresalen demasiado, quienes destacan de manera que hace a otros sentirse inadecuados o cuestionados. El hallazgo más perturbador de Santos fue que las personas exitosas habían desarrollado, casi universalmente, estrategias inconscientes para ocultar, minimizar o disfrazar sus logros, no por modestia genuina o humildad auténtica, sino por miedo muy real y bien fundado a la retribución social que puede acompañar a la visibilidad del éxito. Este fenómeno se manifestaba de maneras sorprendentemente sutiles. Ejecutivos exitosos que deliberadamente vestían de manera más casual para no parecer demasiado exitosos. Artistas que minimizaban sus logros cuando hablaban con colegas. Estudiantes brillantes que ocultaban sus calificaciones para evitar el resentimiento de sus compañeros. Una de las participantes del estudio de Santos, una empresaria mexicana que había construido una compañía multimillonaria, describió su experiencia de esta manera. Aprendí que cuando eres demasiado visible con tu éxito, la gente comienza a buscarte defectos con lupa. Si eres demasiado feliz, dicen que eres presumida. Si muestras tu abundancia, dicen que te olvidaste de dónde vienes. Si expresas confianza, te tachan de arrogante. Al final, es más seguro volar por debajo del radar y mantener tus victorias privadas. Estos patrones de autolimitación no eran conscientes en la mayoría de casos. Las personas habían desarrollado estos comportamientos como estrategias automáticas de supervivencia social, sin darse cuenta plenamente de que estaban saboteando su propio potencial para evitar las complicaciones sociales del éxito visible. El estudio de Santos también reveló diferencias culturales fascinantes. En sociedades más individualistas, como Estados Unidos y Alemania, el autosabotaje tendía a manifestarse más como perfeccionismo paralizante y síndrome del impostor. En culturas más colectivistas, como las de muchos países latinoamericanos y asiáticos, se manifestaba más como autominimización y ocultamiento deliberado de logros. Pero en todos los casos, el patrón subyacente era el mismo. Las personas habían aprendido, a menudo desde muy temprana edad, que destacar demasiado podía ser social y emocionalmente peligroso. Sus cerebros habían desarrollado estrategias sofisticadas para protegerlos de este peligro, incluso cuando eso significara limitar su propio crecimiento y realización. Pero fue en los laboratorios de neurociencia donde estos patrones psicológicos y sociales encontraron su explicación más profunda y sorprendente. El neurobiólogo Dr. Robert Johnson, trabajando en su laboratorio de investigación avanzada en la Universidad de Chicago, hizo un descubrimiento que inicialmente pensó que debía ser un error en sus instrumentos de medición. Johnson estaba estudiando los patrones de liberación de neurotransmisores en personas que se acercaban progresivamente a objetivos importantes en sus vidas. Su hipótesis inicial, basada en décadas de investigación previa sobre motivación y recompensa, era que los niveles de dopamina, esa hormona asociada con el placer, la motivación y la anticipación de recompensas, deberían aumentar gradualmente a medida que las personas se acercaran a sus metas. Lo que encontró fue exactamente lo opuesto. Cuando las personas estaban entre el 20 y 30%, cerca de alcanzar sus objetivos más importantes, algo extraordinario y completamente inesperado ocurría en su química cerebral.
los niveles de dopamina, en lugar de aumentar, comenzaban a disminuir de manera significativa. Simultáneamente, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, asociada con amenazas y peligro, aumentaban de manera considerable. Era como si el cuerpo interpretara la proximidad al éxito como una señal de peligro inminente en lugar de como una causa de celebración anticipada. El cerebro parecía estar activando respuestas de supervivencia precisamente cuando, lógicamente, debería estar activando respuestas de recompensa y satisfacción. Johnson repitió el experimento con diferentes grupos demográficos, con diferentes tipos de objetivos, con diferentes metodologías de medición. Los resultados eran consistentes y perturbadores. Había descubierto evidencia bioquímica directa de que nuestros cerebros están programados para interpretar el éxito inminente como una amenaza potencial. Pero Johnson no se detuvo ahí. Quería entender qué pasaba en el cerebro durante estos momentos de conflicto. Utilizando tecnología de neuroimagen de última generación, comenzó a mapear la actividad cerebral de las personas mientras experimentaban esta ambivalencia sobre sus objetivos. Los resultados fueron aún más reveladores. Durante estos momentos de conflicto, el cerebro no simplemente se confundía o funcionaba mal. En realidad, estaba ejecutando dos programas completamente diferentes al mismo tiempo, cada uno con su propia lógica evolutiva perfectamente válida. La corteza prefrontal, nuestra región más evolucionada, estaba trabajando intensamente para mantener la visión del objetivo, evaluando estrategias, imaginando el futuro deseado. Pero simultáneamente, el sistema límbico estaba ejecutando protocolos de supervivencia, escaneando el entorno en busca de amenazas, preparando al cuerpo para respuestas de emergencia. Era como tener dos computadoras diferentes, ejecutando programas incompatibles en el mismo sistema. El resultado era una sobrecarga que se manifestaba como ansiedad, confusión, procrastinación y eventualmente autosabotaje. Vincent van Gogh, en sus cartas íntimas a su hermano Theo, había descrito este conflicto con una precisión que ahora podemos apreciar completamente. Cuando comienzo a pintar, me siento muy emocionado, como si toda la vida corriera por mis venas. Pero cuando me acerco al lienzo, cuando veo que la pintura podría ser realmente buena, algo me detiene. Es como si una voz interior me dijera que no puedo lograrlo, que estoy pretendiendo ser algo que no soy, que debería conformarme con ser un hombre ordinario. Esta voz interior que Van Gogh describía no era simplemente autocrítica o inseguridad artística, era el eco literal de nuestro pasado evolutivo manifestándose a través de su sistema nervioso altamente sensible. Durante millones de años, los individuos excesivamente ambiciosos, aquellos que se aventuraban demasiado lejos de los patrones establecidos de supervivencia, a menudo enfrentaban peligros reales que podían terminar con sus vidas prematuramente. Mozart experimentaba síntomas físicos misteriosos, dolores de cabeza severos, problemas digestivos, fatiga extrema, precisamente durante los periodos cuando estaba componiendo sus obras más brillantes y ambiciosas. Era como si su cuerpo se rebelara contra la grandeza que su mente y espíritu estaban creando. Frida Kahlo escribió en su diario: «Cuando pinto mi dolor, siento alivio, pero cuando pinto mi alegría, cuando pinto mis sueños de un futuro mejor, me da miedo que sea demasiado hermoso para ser real, que esté tentando al destino de manera peligrosa». La neurociencia moderna ha identificado la región específica donde ocurre este conflicto épico: la corteza cingulada anterior,
una estructura fascinante que actúa como una especie de centro de control de conflictos en nuestro cerebro. El Dr. Matthew Lieberman de UCLA, utilizando las tecnologías más avanzadas de neuroimagen disponibles, logró observar esta área en tiempo real durante momentos de conflicto motivacional intenso. Los resultados de sus estudios revelaron que cuando los participantes experimentaban ambivalencia sobre objetivos importantes, esta región del cerebro se volvía extraordinariamente hiperactiva. No solo generaba confusión mental y emocional, sino que también enviaba señales a través del sistema nervioso que producían síntomas físicos medibles y significativos. Los participantes reportaban tensión muscular crónica, especialmente en el cuello, hombros y mandíbula. Experimentaban cambios en el ritmo cardíaco que alternaban entre taquicardia y bradicardia de manera aparentemente aleatoria. Sus patrones de sueño se veían alterados, con episodios de insomnio seguidos de períodos de fatiga profunda. Era como si todo el organismo estuviera siendo jalado en direcciones opuestas por fuerzas igualmente poderosas, creando una tensión sistémica que se manifestaba en cada nivel de funcionamiento biológico. Pero quizás el descubrimiento más esperanzador en toda esta línea de investigación vino del campo de la neuroplasticidad, el estudio de la capacidad extraordinaria del cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones neuronales y, literalmente, recablearse a sí mismo a lo largo de toda la vida. El Dr. Norman Deutsch, en su trabajo pionero documentado en The Brain That Changes Itself, compiló casos extraordinarios de personas que habían logrado transformaciones neurológicas que antes se consideraban imposibles. Individuos que habían sufrido accidentes cerebrales devastadores y que recuperaron funciones que los médicos dijeron que estaban perdidas para siempre. Pero lo más relevante para nuestro tema era la evidencia que Deutsch había recopilado sobre personas que habían logrado cambiar patrones de respuesta emocional y motivacional que parecían estar fijados desde la infancia. Había documentado casos de individuos que habían transformado respuestas de ansiedad crónica en respuestas de curiosidad y aventura, que habían cambiado patrones de depresión en patrones de creatividad y esperanza. Esto significa algo revolucionario. Esos antiguos patrones de miedo y autosabotaje que parecen tan automáticos e inevitables no son sentencias neurológicas permanentes. Son programas que pueden ser actualizados, refinados y reescritos. Pero esta actualización requiere algo más que simple fuerza de voluntad o pensamiento positivo. Requiere un enfoque sofisticado que honre la sabiduría de estos sistemas antiguos mientras los guía hacia respuestas más apropiadas para nuestras circunstancias actuales. El Dr. Jon Kabat-Zinn, pionero en la aplicación médica occidental del mindfulness, desarrolló protocolos específicos que ayudan a las personas a cambiar su relación fundamental con pensamientos y sensaciones difíciles. Su investigación mostró que 8 semanas de práctica estructurada de mindfulness pueden producir cambios medibles y duraderos en la estructura física del cerebro, usando resonancias magnéticas antes y después del entrenamiento. Kabat-Zinn documentó que las áreas cerebrales asociadas con el miedo, la reactividad y la respuesta de estrés se volvían menos densas y menos activas. Simultáneamente, las regiones relacionadas con la autoconciencia, la regulación emocional y la respuesta de calma se volvían más desarrolladas y más fácilmente accesibles. Estos cambios no eran solo subjetivos o temporales, eran transformaciones físicas observables en la estructura del cerebro que persistían durante años después del entrenamiento inicial.
Era evidencia directa de que podemos literalmente entrenar nuestro cerebro para responder de manera diferente a los desafíos y oportunidades de la vida. Los monjes tibetanos, con su tradición de más de 1000 años de estudio contemplativo de la mente, habían entendido estos principios mucho antes de que la ciencia occidental desarrollara la tecnología para medirlos. Su práctica de Rigpa, que se traduce aproximadamente como conciencia compasiva o awareness amoroso, es esencialmente un entrenamiento sistemático en neuroplasticidad, aunque ellos usaran un lenguaje completamente diferente para describir estos procesos. El Dr. Richard Davidson, director del Center for Healthy Minds en la Universidad de Wisconsin, tuvo la oportunidad única de estudiar los cerebros de meditadores tibetanos que habían acumulado más de 10.000 horas de práctica contemplativa a lo largo de sus vidas. Los resultados revolucionaron nuestra comprensión de lo que es posible en términos de transformación neurológica. Los cerebros de estos meditadores experimentados mostraban patrones de actividad que Davidson describió como extraordinarios, casi alienígenas en comparación con cerebros normales. Sus centros de felicidad, compasión y ecuanimidad eran hasta 700 veces más activos que los de personas sin entrenamiento contemplativo. Sus respuestas de estrés estaban tan atenuadas que parecían vivir en un estado de calma, fundamental que no se veía perturbado incluso por estímulos que normalmente producirían ansiedad significativa. Pero quizás el hallazgo más importante era que estos cambios no requerían décadas de práctica monástica para comenzar a manifestarse. Incluso practicantes novatos que meditaban solo 10 o 15 minutos diarios mostraban cambios medibles en la estructura y funcionamiento cerebral después de solo 8 semanas de práctica consistente. Google, reconociendo el valor práctico de estos enfoques, implementó un programa llamado Search Inside Yourself, basado específicamente en estos principios para sus empleados de todos los niveles. El programa se enfocaba en enseñar a las personas no a eliminar emociones difíciles, sino a desarrollar una relación más hábil y productiva con ellas. Los resultados del programa fueron tan significativos que se expandió rápidamente a cientos de otras compañías alrededor del mundo. Los participantes reportaban no solo mejoras en productividad y creatividad, sino también mayor satisfacción personal, mejor toma de decisiones y, especialmente relevante para nuestro tema, una mayor capacidad para perseguir objetivos ambiciosos sin ser paralizados por ansiedad anticipatoria. La clave del programa no estaba en eliminar el miedo o la resistencia, sino en cambiar fundamentalmente nuestra relación con estas experiencias. En lugar de ver el miedo como evidencia de que algo está mal o de que deberíamos detenernos, los participantes aprendían a reconocerlo como información valiosa, que podía ser consultada sin ser obedecida ciegamente. Cuando surge el miedo o la ansiedad sobre nuestros sueños y aspiraciones, en lugar de luchar contra estos sentimientos o tomarlos como evidencia definitiva de que deberíamos detenernos, podemos aprender a responder con curiosidad compasiva. Ah, aquí está el miedo. Comprendo que estás tratando de protegerme, como has hecho durante millones de años de evolución. ¿Qué información específica y útil tienes para mí en esta situación particular? Esta simple reorientación puede cambiar completamente nuestra experiencia de ambivalencia alrededor de nuestros objetivos. El miedo deja de ser un verdugo interno que nos condena por tener ambiciones demasiado grandes y se convierte en un consejero ancestral que, aunque a veces sea excesivamente cauteloso,
debido a su programación evolutiva, generalmente tiene nuestros mejores intereses en mente. Imagina que tu miedo es como un sistema de seguridad muy sofisticado y sensible en tu casa. Este sistema fue diseñado e instalado por expertos en seguridad, que conocían todos los peligros posibles que podrías enfrentar. Está programado para protegerte y mantener tu hogar seguro, pero a veces, debido a su sensibilidad, se activa con el viento que mueve una rama contra la ventana, o con el gato del vecino que camina por el jardín, o con sombras que se mueven de maneras unfamiliares. No necesitas desconectar completamente el sistema. Eso te dejaría genuinamente vulnerable a peligros reales que podrían presentarse. Pero sí puedes aprender a distinguir entre falsas alarmas y amenazas genuinas. Puedes desarrollar la sabiduría para evaluar cada alarma con discernimiento, agradeciendo al sistema por su vigilancia mientras tomas decisiones informadas sobre cómo responder. El Dr. B.J. Fogg de Stanford desarrolló un método llamado Tiny Habits que aprovecha específicamente esta comprensión de nuestros sistemas internos de alarma. Su investigación demostró que los cambios más duraderos y transformadores ocurren cuando son tan pequeños e incrementales que no activan nuestros sistemas internos de resistencia, en lugar de hacer grandes promesas o compromisos dramáticos que asustan a nuestro cerebro primitivo y activan respuestas de autoprotección. El método de Fogg sugiere comenzar con acciones tan pequeñas que se sienten completamente seguras e inofensivas para nuestros sistemas de supervivencia. Si quieres comenzar a hacer ejercicio regularmente, en lugar de comprometerte inmediatamente con una rutina de 1 hora diaria en el gimnasio, el primer día simplemente te pones la ropa deportiva. No tienes que hacer ejercicio, no tienes que ir al gimnasio, no tienes que hacer nada más que ponerte la ropa. Si quieres escribir un libro, el primer día escribes una sola oración, no un párrafo, no una página, no un capítulo, solo una oración. Estos pasos microscópicos evitan activar la resistencia porque no representan ninguna amenaza real para nuestro estado actual. Son tan pequeños que nuestro cerebro primitivo los categoriza como seguros y manejables. No hay riesgo percibido de cambio significativo. No hay amenaza de exposición aumentada. No hay peligro de salir demasiado lejos de nuestra zona de comodidad conocida. Con el tiempo, estos pequeños pasos se acumulan en transformaciones significativas y duraderas. Y debido a que cada paso individual es pequeño, nuestro cerebro nunca entra en modo de alarma total. Es como caminar gradualmente hacia aguas más profundas, en lugar de saltar desde un acantilado hacia el océano. Llegamos al mismo destino, pero sin el shock traumático del sistema que a menudo lleva al autosabotaje. Esta aproximación es particularmente valiosa para quienes han experimentado mucho autosabotaje en el pasado. Cada vez que nos forzamos a cambios dramáticos y luego fallamos o no podemos sostener el esfuerzo, reforzamos inconscientemente la creencia de que no somos capaces de lograr lo que deseamos. Los pequeños pasos consistentes construyen un tipo de evidencia completamente diferente. Evidencia gradual y acumulativa de que sí podemos confiar en nosotros mismos, de que sí somos capaces de crear cambio positivo, de que podemos honrar compromisos que hacemos con nosotros mismos. Esta evidencia se vuelve la base para una autoconfianza genuina que no depende de logros externos dramáticos, sino de la demostración consistente de nuestra capacidad de cuidar nuestro propio crecimiento. Albert Einstein dijo una vez: no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Esta observación se aplica perfectamente
a nuestra relación con los miedos internos que surgen alrededor de nuestros sueños y aspiraciones. No podemos conquistar el miedo usando más miedo, más fuerza, más resistencia o más autoexigencia. No podemos forzar la confianza usando más presión interna o expectativas más altas. Estas aproximaciones simplemente refuerzan el ciclo de conflicto interno porque operan desde la misma mentalidad de lucha y resistencia que creó el problema en primer lugar. Necesitamos un enfoque fundamentalmente diferente, uno que opere desde un nivel de conciencia que incluya tanto la validez de nuestros sueños como la sabiduría de nuestros miedos. Un enfoque que reconozca que ambos aspectos de nuestra experiencia contienen información valiosa y que la síntesis creativa de ambos puede llevar a resultados más sabios y sostenibles. Este enfoque comienza con la comprensión compasiva de que la resistencia interna no es evidencia de deficiencia personal, falta de carácter o preparación insuficiente. Es evidencia de un sistema de protección extraordinariamente sofisticado que evolucionó durante millones de años, que funcionó excepcionalmente bien para nuestros ancestros y que simplemente necesita ser actualizado y refinado para nuestras circunstancias contemporáneas. Leonard Cohen escribió: «Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Nuestras imperfecciones, nuestros miedos, nuestras contradicciones internas, nuestras resistencias, todas estas grietas en la fachada de quienes pensamos que deberíamos ser, son exactamente donde puede entrar nueva sabiduría, nueva comprensión, nueva compasión hacia nosotros mismos. Tal vez el verdadero secreto no es superar o eliminar nuestros miedos sobre nuestros sueños, sino aprender a incluirlos en el viaje como compañeros de viaje respetados, en lugar de enemigos a vencer. Cuando el miedo dice, esto es demasiado grande, demasiado riesgoso, podemos responder, gracias por cuidarme y por compartir tu perspectiva. Aprecio tu preocupación. Vamos a tomarlo paso a paso, honrando tanto tu sabiduría como mi aspiración de crecimiento. Cuando la ansiedad susurra, no lo mereces, no eres lo suficientemente bueno, podemos responder, entiendo que estás tratando de protegerme de la decepción o el rechazo. Aprecio tu intención. Vamos a demostrar gradualmente, a través de acciones pequeñas y consistentes, que sí podemos manejar más abundancia, más éxito, más visibilidad en nuestras vidas. Esta conversación interna compasiva puede parecer simple en la superficie, pero es profundamente transformadora cuando se practica consistentemente. Cambia toda la dinámica interna de guerra civil a cooperación creativa, de lucha destructiva a danza colaborativa, entre diferentes aspectos de nosotros mismos. Y quizás eso es exactamente lo que nuestros sueños más profundos han estado esperando pacientemente. No que conquistemos violentamente cada miedo o que eliminemos toda incertidumbre, sino que aprendamos a soñar y crear incluso en presencia del miedo. Incluso en compañía de la duda, incluso mientras honramos las voces de cautela que forman parte de nuestra herencia evolutiva. Rumi escribió hace 700 años, «Aquello que buscas también te está buscando». Esta línea sugiere que hay una inteligencia inherente en nuestros sueños y aspiraciones, que no son simplemente fantasías arbitrarias de nuestro ego, sino expresiones de algo más profundo que busca manifestarse a través de nosotros. Tal vez nuestros sueños más auténticos son más valientes que nosotros, más pacientes que nosotros, más sabios que nosotros. Tal vez están esperando pacientemente
con una comprensión que trasciende nuestras ansiedades temporales, sabiendo que eventualmente aprenderemos a caminar hacia ellos llevando todas las partes de nosotros mismos, incluyendo nuestros miedos, como compañeros honrados en lugar de enemigos a vencer. El primer paso hacia nuestros sueños más importantes podría ser tan simple como la próxima respiración que tomes después de escuchar estas palabras. Una respiración que incluya conscientemente tanto el miedo como la esperanza, tanto la cautela evolutivamente sabia como la curiosidad aventurera. Una respiración que diga en su silencio elocuente: estoy aquí, con todas mis contradicciones, con toda mi complejidad, con toda mi humanidad, y estoy dispuesto a descubrir qué es posible cuando honro tanto mi herencia ancestral como mis aspiraciones futuras. Porque al final, tal vez nuestros sueños no necesitan que seamos perfectos para comenzar a manifestarse. Solo necesitan que seamos reales, que seamos honestos sobre nuestras complejidades, que seamos lo suficientemente valientes como para dar el siguiente pequeño paso, incluso cuando no tenemos garantías sobre el resultado, incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde nos llevará ese paso. Y ese paso, ese pequeño y valiente paso tomado en presencia tanto del miedo como de la esperanza, puede ser el comienzo de una transformación que honra todo lo que somos, mientras nos permite convertirnos en todo lo que podemos ser, porque la verdad más hermosa que emerge de toda esta exploración es que no necesitas eliminar tu humanidad para realizar tus sueños. Puedes realizarlos precisamente a través de tu humanidad, incluyendo todas sus contradicciones, todos sus miedos, todas sus imperfecciones. Y quizás esa realización sea el verdadero comienzo de todo.